Buenas tardes. Bienvenidos todos a este acto programado por el Ayuntamiento de Torrelavega, que ha sido el mecenas en esta ocasión por Pisano y Eduardo Pisano, con la biografía de Eduardo Pisano. Tenemos con nosotros al vicepresidente del Gobierno, que es Pablo Zuluaga. Muchas gracias por asistir y acompañarnos. También tenemos varias autoridades y en la izquierda de la mesa está el autor del libro, que es Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez de... ¡Ay, madre, ya se me olvidó Jorge! ¿No? O Rodríguez de Rivera. Rodríguez de Rivera. Jorge Rodríguez de Rivera, que luego nos hará un breve balance de lo que es el libro en realidad. Y sobre todo, yo voy a adelantar un poco, Jorge, que va a hablar mucho de la vida inédita, vamos a decir, para Torrelavega y su pueblo, en su ciudad, de su vida personal, y ha contactado con mucha labor de investigación con la familia, su mujer y la familia, y entonces nos va a deleitar de todo que está en el libro, pero nos lo va a contar todo él. Entonces, de momento, quisiera que nuestro vicepresidente abriera el acto, por favor. Pablo, unas palabras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer volver una tarde más a Torrelavega, congregados por la llamada de Pisano, en este caso por la presentación del libro de Jorge, y dar la bienvenida a Eric, que ya es un vecino más de Torrelavega ilustre, al alcalde, la directora general de Acción Cultural, la concejala de Cultura, concejal del Ayuntamiento de Torrelavega, José Luis Urraca, consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, que también nos acompaña, Javier
López Marcano y tantas autoridades locales, amigos del arte en general y de la obra de Pisano en particular. Yo creo que es justo que desde las instituciones públicas hagamos una labor fundamental de dar conocimiento a la ciudadanía de la importancia de las principales figuras, los principales referentes que marcaron una época, que marcaron un estilo y que alentaron vocaciones artísticas en Cantabria. Dentro de estos sellos ilustres, dentro de estas firmas ilustres en Cantabria, evidentemente está Eduardo Pisano, así lo hemos reflejado y recogido con diferentes muestras que hemos impulsado desde la Dirección General de Acción Cultural en diferentes ocasiones, en esta Casa de Cultura en particular, en toda Cantabria en general y siempre contando con la colaboración del Ayuntamiento de Torlavega en las diferentes etapas. Para mí, como vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejero de Cultura, es un placer ver cómo la obra de Pisano se sigue respetando, se sigue documentando, se sigue investigando y se sigue haciendo esta labor de difusión y conservación mucho más allá de la ciudad de Torlavega, mucho más allá de Cantabria, sino con ese sello internacional que nos refleja la admiración que cultivó en su país vecino, en Francia, ¿no? Así que enhorabuena, Jorge, estoy deseando conocer en profundidad el trabajo que has documentado a través de la biografía, de las diferentes exposiciones y toda la cadena de donaciones de su obra, y te doy mi más entera enhorabuena desde el Gobierno de Cantabria. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Sin más, gracias por eso, saludar a todas las autoridades. La verdad que es que entre el nervio que salga todo bien y demás, pues se me olvida efectivamente de que nos acompañan muchas autoridades aquí hoy, esta tarde, al que damos muchas gracias por vuestra asistencia, como al público en general. Luego también hablando, que me vas a perdonar, que sí, que yo creo que habrá que hablar también, Jorge hablará de las últimas exposiciones que tienen programadas en Francia, que será muy muy interesante para que como primicia que lo sepáis. Y sin más, si empieza Jorge, nosotras si queréis quedar aquí o subir después cierra, sí. El acto le cerrará Javier López Estrada, y además yo creo que Javier nos tienes preparado una sorpresa, creo, ¿no? Eso me gusta, las sorpresas, si son agradables, siempre son muy bonitas. Así que sin más, nos podemos bajar a ver el acto, a verlo bien. ¿Me dejan sola aquí? No apagues la luz. Bueno, yo agradezco a Javier López Estrada y al Ayuntamiento de Torrelavega el que al final editaran el libro de Eduardo Pisano en la versión española. Agradezco también al Gobierno habernos prestado la sala para este evento. Y vamos a empezar. Este libro fue una idea de Eric Licois en el 2018 más bien. Él ya había una versión de una biografía de Pisano hecha por su padre en el 74. También había una hecha por Anne Guerre. Y entonces la idea que tenía era de también empezar a recopilar todo lo que se había hecho con Pisano después de su muerte. Todas las exposiciones que se han hecho, todas las donaciones que se han hecho y así completar toda la vida, la obra y post-mortem pues todo lo que hace que Pisano cada vez esté más en boga. Entonces la versión francesa se hizo en octubre del 2019 con una tirada de 100 ejemplares solamente, y la versión española, que edita ahora el Ayuntamiento de Torrelavega, ha editado 400 ejemplares. Eric Licois también ha participado en esta versión española en la financiación de la traducción. Y el prefacio es de Juan Manuel Bonet, que para los que no lo conozcáis, fue el director del IBAM, del Instituto Valenciano de Arte Moderno en Valencia, director del Reina Sofía, director del Instituto Cervantes en París, y él es el que ha hecho también el texto que está en la sala del museo, en la sala de arriba, con lo cual también es importante que una persona de ese nivel apoye la obra y la vida de Pisano. Para hacer este libro, pues he tenido que pedir mucha información a muchísima gente. Entonces aquí hay algunos nombres que aparecen en el libro. He tenido que hablar y que pedir cosas a la familia. En este caso, Carmen Carrión fue la que me puso en contacto con Merche, con Rosa, también con gente que habían conocido, con Sago, José Antonio Gómez, con coleccionistas como Luis Pacheco,
Luego cuando están también India Calandra, que también ayudó mucho en la recopilación de textos para el libro. Y luego también pues gente en Francia, que ustedes conocéis menos, como Serge Barthélemy, Francine Serrer, la familia por la parte de la mujer de Pisano, Amalia, como es Rosa y Marina Ubach, también Gloria Torner, Tormos, el fotógrafo atitrado, que se puede decir, de Pisano, que ya veréis luego todo lo que ha hecho con su obra. Y entonces, bueno, aquí veis un poco también Campuzano, Enrique Campuzano, y luego también de la Escuela de Arte, con Pablo Burgos y Berta Fernández Abascal. Es decir, que hay mucha gente que ha contribuido a que al final se pueda recopilar todo eso en el libro que vais a tener luego en mano. Entonces, como ya empecé diciendo, el libro de Honegger fue el precursor en el 2012 para el Museo de Montparnasse, la monografía de Delacroix en el 73, que salió a la luz para la exposición del 74 en Saint-Cloud. Y entonces yo lo que vi en esos dos libros es que por una parte el libro de André Delacroix estaba bien, pero era muy novelesco. Es decir, que él escribió ese libro un poco como él escribe una novela, con lo cual hay muchas cosas de Pisano que aparte de que contaba su vida, pues también añadía cosas que no eran ciertas. Alguien está por ahí. Y el libro de Honegger, el problema de Honegger era que Honegger no escribió un problema, hizo un buen libro, solo que ella también, como no es española, pues tampoco conocía muchas de las cosas que luego se han descubierto de todo lo que sucedía en Cantabria. Entonces, a partir de ahí, pues decidí empezar de cero, y empezar el libro de cero, empezando con la biografía de cero, y en ese momento, justamente, Carmen Carrión organizó aquí, en esta misma sala, una serie de conferencias sobre Pisano. Y una conferencia era de Enrique Campuzano, que habló de Eduardo Pisano y la vanguardia, y la Escuela de París, luego de Berta Fernández Abascal, que habló más bien de Pisano y ella como alumna de Pisano y la relación con su padre, Francisco Díaz Villegas, que habló de Pisano y la Escuela de Arte, que era en el 78, que ahora lleva su nombre, y el grupo Kerkuk, que también con Gustavo Merino y Joaquín Díaz, que hablaron de Pisano y su tiempo, de todo lo que acontecía a nivel de político y a nivel de cuando venía a Cantabria y todo eso. Y luego yo, aprovechando que vine a la de Enrique Campuzano y a la de Berta, pues entrevisté a la sobrina Merche, a Alberto Salsines, a José Antonio Gómez Sago, que llevaba la tertulia Sago, y a Amador Murieta de Chávez. Entonces ya por ahí empecé a recopilar mucha información que hasta ahora nadie sabía, porque la biografía que suelen hacer la gente de un pintor pues empieza igual, nace, crece, va a la escuela y al final muere. Pero todas esas anécdotas que nos contaba, por ejemplo, Berta Fernández Abascal o que nos contaba Sago, esas cosas casi nunca se ven en los libros. Y ahí es donde yo quería hincar el pie y poner todo eso, hacerlo más ameno. Y al mismo tiempo, pues como yo llevo 25 años viviendo en París ya, en Francia, pues pude también hacer interview a Francine Serrer, que era una alumna de Pisano, a Rosa y Marina Ubach, que luego veréis quiénes son, que son de la familia de Pisano, a Jacques Vidal, que también lo conocéis, que hemos hablado mucho de él, el que lleva la galería era su padre, entonces yo tuve la suerte de conocer al hijo y le hice una entrevista en su galería. Luego Eric Licua, pues porque es una mina de información, con los archivos de su padre, que tiene montañas y montañas de archivos, pues he podido localizar muchísimas cosas. Y Jean-Claude Tormos, que era otro coleccionista, también francés, que es por estos dos coleccionistas, Eric Licua y Jean-Claude Tormos, que empezaron las exposiciones en Francia, y con Carmen Carrión en el 2003, que empezó ya una exposición con las obras de Tormos. Entonces el libro se divide en dos partes, aquí no se va a ver muy bien en la pantalla, pero bueno, está el prefacio de Paul Manuel Bonet. La primera parte es la biografía, como se suele hacer, la infancia, la adolescencia, la guerra, luego la participación de Pisano en exposiciones colectivas, el retorno de Pisano a Cantabria, pero yo todo esto lo he ido haciendo de una manera muy ilustrada, que ya lo veréis luego en el libro, de manera que cada vez que hable de algo, pues con las fotos que me ha dado justamente la familia, pues se puede ilustrar Pisano cuando era pequeño, los dibujos que hacía cuando era pequeño, cuando estaba en la guerra, cuando estaba en Burdeos con su mujer. Entonces es un libro muy ameno porque, aparte de que vas viendo su vida, está ilustrado con muchas fotografías inéditas y también con los catálogos de las exposiciones que ha hecho, que eso también he querido ponerlo, artículos de periódico, las obras que ha expuesto, y todo eso de manera cronológica. Entonces, en esta parte es todo hasta la muerte, y luego el último capítulo es todos los homenajes que se hicieron después de la muerte, que hubo varios en Cantabria.
Y luego pasamos a la segunda parte, que es la otra parte de las exposiciones que se han hecho después de que muriera y todas las donaciones que se han hecho. Hasta la última, que es de la sala bibliográfica que está arriba en la Casa de Cultura. Y en esta segunda parte, pues, también ha habido que investigar mucho, pues porque el problema también de los libros es que muchas veces la gente repite cosas y copia cosas que ya están escritas anteriormente y no son verdad y las siguen copiando. Entonces el problema más grande que he tenido es saber separar lo que es verdad y lo que no es verdad y no volver a cometer los mismos errores que se habían cometido antes. ¿Verdad? Entonces, para empezar con algunos ejemplos. Estas fotos, por ejemplo, me las prestó Francine Serrer, que es una alumna de Pisano en París, y son los dibujos que le dio Pisano a ella, y son dibujos de muy temprana edad. Pisano, de la chica con el saco, el bolsito detrás, pues lo hizo con 14 años, y un dibujo que está firmado Eduardo Pisano, Torrelavega, en 1926. Y se lo regaló a Francine Serrer porque él era muy generoso, eso también lo veréis cuando leáis el libro, le gustaba mucho regalar. Y luego el dibujo de al lado pues también se lo regaló a Francine Serrer. Son mendigos en la puerta del monasterio, un pequeño dibujito, un poco más tarde que el anterior, pero que estas cosas son las que digo que veréis en el libro, que antes no se podían ver pues porque simplemente no se conocían. Como estas fotos también, que esta me la pasó Rosa López Pelayo, por medio de Carmen Carrión, y era una foto bonita de Pisano del 36, del 13 de octubre. Luego lo que está al lado es el carné de la primera subdivisión aérea de la Compañía de Trabajadores Españoles, que eso lo tenía el padre de Eric, lo tenía en relicuado en sus archivos. Luego seguimos con más fotos inéditas. Estas fotos son muy bonitas también, que se ve Pisano, porque en todas las entrevistas que he hecho todo el mundo dice que Pisano era una persona muy elegante, le gustaba ir bien vestido, que tenía una envergadura muy buena. Y aquí se puede ver con su abrigo, jovencito, en el 45, en Burdeos. Y esta foto pues me la dejó ver Rosa Ubach, que ya veremos luego quién es. Luego, como comentaba también, a nivel de catálogos. Hay una parte también del libro en que he querido hacer un capítulo en el que plasmar las exposiciones en las que Pisano compartió la fiche con Picasso y con otros pintores muy conocidos. Entonces, en esta en concreto, es una exposición que se hizo en Burdeos, en el 46, para el segundo centenario del nacimiento de Goya. Y encontré el catálogo, porque también el trabajo de investigación es buscar esos catálogos para poder poner las más cosas posibles. Y me encontré en el interior pues, que había las 4 obras de Pisano, que están aquí marcadas: Naturaleza muerta con limones, Apocalipsis, Autorretrato y Naturaleza muerta con libro. Y vemos aquí como ya en la época, en el 46, pues estaba al lado de Ismael González de la Serna, de Picasso, de Luis Fernández, Palmeiro, Joaquín Peinado, o sea que en el 46 ya exponía con los más grandes de la época. También, hablando mucho con Merche, una de las sobrinas, pues me comentó cuál era como el timing que tenía Pisano cuando venía a Santander, o a Cantabria, en España mejor. Porque ella decía que siempre cuando venía Pisano era en julio para el premio Lolo Ferrer, que era sobre el 23, luego se quedaban para la feria, la Semana Grande, que era un par de días después, y casi todos los años venía para eso. Habrá años que no habrá venido, pero en teoría siempre venía en julio para eso. Luego otra ocasión de venir a España era cuando iban a Barcelona, porque en Barcelona Pisano tenía un pequeño apartamento que se compró, justamente gracias a Merche. Cuando habían vendido una exposición todos los cuadros, pues se le ocurrió la idea de decir, pues ya que siempre quedamos a Barcelona a un hotel, mejor comprar un apartamentito. Y entonces se compraron un apartamento y le instaló un pequeño taller allí, y todos los veranos, después del verano, se iba allí o con Merche, o con su mujer, o con amigos, tanto franceses como españoles. Y luego la tercera vez que solía venir era para el aniversario del nacimiento de la madre, que era el 27 de octubre. Entonces ahí cuando llegaba a Santander, a Torrelavega, como no tenía casa ya, pues se quedaba en la casa de la hermana Mercedes, que también le había puesto una especie de taller en la parte alta de la casa para que pudiera trabajar allí, y es cuando ya empieza él luego a hacer también tertulias en su casa, y luego ya va a las tertulias del Saja y del Sago con José Antonio Gómez. Y también he puesto pues la faceta que tenía Pisano de muy generoso, pues aquí se plasma en este artículo de periódico que encontré, en el que la cafetería Saja, pues por Navidad de ese año, aparte de las cestas de Navidad, pues
en la rifa era un cuadro de Pisano, y Pisano lo daba gratuitamente para que el que ganara la rifa se llevara un cuadro de Pisano. Y de eso también lo hacía Sago en su barco, las tertulias. Luego pasamos al tema que me gusta a mí, porque es el que menos se conoce, que es María Amalia Arévalo Vieites. Yo cuando empecé a estudiar a Pisano, lo que me sorprendió mucho es que esta mujer, que era su esposa, pues nadie sabía decirme quién era. Ni en Francia, ni en España, ni... como si fuera tabú, o sea, no entendía por qué. Entonces empecé a investigar y esta señorita nació en Cuba en 1918. Los padres eran gallegos, de La Coruña, eran 3 hermanas, ella era la del medio. En 1933, con 14 años, se vuelven a España, se centran en Barcelona. Ella, ya una vez ya en Barcelona, se casa muy joven, en el 39, justo antes de la retirada, y se casa con un ingeniero industrial de Bilbao que se llama Francisco Bravo Milán, mucho mayor que ella, 9 años, 19 años mayor que ella. Entonces esta pareja de Amalia y Francisco Bravo, pues cuando llega a la retirada, como Pisano también, pues se exilan, se separan, los ponen en campos diferentes y luego se vuelven a encontrar, ya una vez en Francia. Tienen un niño, Pachi, que es Francisco Bravo, le llaman Pachi, y nace en el 41. Y entonces su relación con su marido no funcionaba muy bien, porque el marido era más bien a favor de Franco y ella era más bien contra de Franco, con lo cual hay muchas anécdotas de que ella protegía mucho a gente que luego a él no le gustaba, o sea, no funcionó bien el matrimonio. Y entonces se decide mudar a París, ya están en París en el 45, y en el 47 Francisco Bravo le dice a Amalia que se quiere ir a Venezuela, a Caracas, a vivir, y que se quiere ir con ella y con el niño, con Pachi. Ella evidentemente no quiere ir porque ya su relación no funcionaba, y entonces al final se va el marido solo, se va para allá, para Caracas, se casa con una mujer mucho más joven que él, una suiza, y él desgraciadamente se muere muy joven a los 41 años. Esa es la parte del primer marido de Amalia. Entonces, todos estos son los archivos de Rosa Ubach, que ya veremos quién es dentro de un momento. Y en el 45, cuando estaban en Burdeos, antes de ir a París, Pisano también estaba en Burdeos, porque también había acabado la guerra en Francia y ya había acabado todo su trabajo del muro del Atlántico, y entonces se queda en Arcachon, en Burdeos, y para sobrevivir pues vende pequeños cuadritos en los bares. Entonces allí conoce, en uno de estos bares, pues Amalia se acerca a Pisano, sobre lo que me contaba la Rosa Ubach, y le compra un cuadrito a Pisano y entablan una amistad entre ellos. Es por eso por lo que ya en el 45 Amalia conoce a Pisano, aún casada con la otra persona. Es que tenemos una foto de Amalia que le envía a Pisano, muy cariñosa, del 51, que le dice: a mi idolatrado negrito sandunguero, ahí se ve el lado cubano, con todo mi cariño y mis mayores sentimientos. Luego, gracias a Rosa Ubach, pues me ha dado todas estas fotos en las que se ve Pisano y Amalia en París en los años 50. A la derecha se ve una foto de Amalia con 28 años y su hijo Pachi, cuando tenía 5 años. Ellos en Francia vivían en Enghien, que era donde está ahora la tumba de Pisano, Enghien-les-Bains, y vivían cerca de la estación de trenes. Enghien está a 30 kilómetros de París, con lo cual iban y venían casi todos los días. Entonces, Amalia vivía allí con Pachi, en Enghien. Y Pisano, cuando llegó a París, en el 47, pues alquiló un pequeño estudio al lado de la Coupole y estuvo un tiempo allí. Entonces, luego hay una foto que gracias a Luis Pacheco, al final ya sé quiénes son, la del medio, que se ve que es Pisano y Amalia, y están con Rufino Ceballos, que es otro pintor cántabro, pero él estuvo exiliado en Algeria, y con su mujer Conchita Montané. Y yo esta foto que me había dado Rosa Ubach no sabía quién eran los personajes, y al final, con las investigaciones y la gente que te ayuda, pues consigues saber quiénes son los personajes. Aunque en el libro no aparece quiénes son, no lo sabía todavía. Luego Amalia, en esos años, ella trabajaba a tiempo parcial en la Embajada de México en París. Y entonces ella iba a trabajar, Pisano iba a su taller a pintar, y se veían, salían mucho. Entonces eso es lo que me extrañaba, que era una pareja, como cualquier pareja, que se odiaban, se detestaban y se amaban. Se iban de viaje. A la derecha ven una foto de ellos en San Sebastián, en los años 60. Y entonces lo que me extrañaba siempre es por qué nunca me hablaba nadie de Amalia. O sea,
si aquí se ve que se veían, se iban de viaje juntos. Ella vino muy poco a Cantabria. En realidad, si vemos en todas las exposiciones, casi nunca estuvo en ninguna inauguración de Pisano. Ella, sin embargo, iba a Barcelona, a la casa de Barcelona, se iba. Pero la cosa era muy extraña. El padre de Eric, André Licua, que era su mecenas, pues se enteró de que se casó con Pisano después de la boda. Quiere decir que tampoco conocía la relación de Pisano con Amalia, cosa que es muy extraña para un mecenas que compra obra durante 20 años. Luego una foto muy bonita, gracias a también a la familia de Amalia. Aquí vemos muy paternal a Eduardo Pisano con la hija de Rosa Ubach. Bueno, deciros que Pachi, el hijo de Amalia y el primer marido, se llamaba Pachi, se casó con Rosa Ubach. Esta es la famosa Rosa Ubach. Se casó con ella y tuvieron una niña que se llama Marina, la pequeña Marina, que es la que está en los brazos de Pisano. Entonces, igual que los padres, Rosa Ubach y su marido Pachi no funcionó el matrimonio, se separaron muy pronto, entonces se quedó sola Rosa con Marina. Y ellos vivían también en Anguián, pero al otro lado de la ciudad. No estaban al lado de la estación de tren, sino mucho más lejos. Y entonces Pisano ya estaba más con Amalia, y entonces Pisano vivía con Amalia en Anguián, cerca de la estación de trenes, y Rosa Ubach con su hijo vivían en el otro extremo. Entonces en esta foto es porque Pisano, cuando nació la niña, pues para ayudar a Rosa y estar más con ella, pues estuvo 3 o 4 años viviendo con ellos en su casa. Y entonces la Rosa Ubach al final, cuando se muere Pisano, es la que se ocupa de Amalia. Entonces la aloja en su casa, en Anguián hasta el 86, no, hasta el 89, y luego a partir del 89 se mudan a Montmagny, que es donde vive ahora Rosa Ubach, y cuando se muere Amalia en el 2003, estuvieron desde el 86 hasta el 2003 ocupándose de ella. O sea, con lo cual son las que mejores conocen a Amalia, y son las que me hablaron de todo esto y me enseñaron las fotos, y me comentaron eso, que la relación con Amalia, Pisano, Cantabria, André Licua, yo lo que he deducido de todo esto es que al final Pisano era una persona que tenía, no digo muchas vidas, pero que separaba sus vidas. Él tenía su vida matrimonial, su vida con Amalia y con Rosa Ubach y con Marina, sus viajes, no la compartía con otras personas. Cuando venía a Cantabria, venía como el pintor francés, bueno, cántabro, pero bueno, que venía de Francia y que contaba todo lo que hacía, le gustaba ver a sus amigos, las tertulias, pero no hablaba en absoluto de Amalia. O sea, yo hablando también con San Antonio Gómez, Sago, de Amalia, pues tampoco me sabían decir muchas cosas, porque no la conocían casi nunca venía para acá. Luego en todos los archivos de André Licua, que son muchos lo que tiene, en ningún momento aparece Amalia, solo aparece en el 74 cuando dice, me acabo de dar cuenta que Pisano se acaba de casar hace 3 meses, porque al final se casaron en el 74, no se me olvidó decirlo antes. Se casan Pisano y Amalia más bien para proteger a Marina, la pequeña, porque si al casarse, como ya Rosa Ubach ya no vivía con su marido, la niña se quedaba sola. Entonces Pisano dice, me caso con Amalia, ya desde el 45 se conocían, y se casaron en el 74. Pero lo hizo solo por eso, para que luego en la herencia pues se quedara las cosas para Marina. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día el apartamento de Barcelona sigue siendo propiedad de Rosa y Marina Ubach, lo siguen teniendo, y el estudio de París, el segundo taller de Pisano, que luego lo veremos, lo siguen teniendo también ellas. Quiere decir que al final resultó bien lo que hizo Pisano el casarse con ella. Entonces ya me imagino que a partir de ahora, ya cuando hablen de Amalia, ya sabrán un poco quién es en su vida. Luego así el libro sigue, con muchos periodos de su vida. Luego también hago hincapié, como en este caso, en temas de los que siempre se suelen hablar y que se hablan mal muchas veces, o que se repiten, y este es uno de ellos, y por eso quería hacer hincapié, es que siempre se ha hablado de Pisano, como en el libro de Honegger, que eso fue un error muy grande, el poner en la primera página, Pisano siempre firmaba arriba, como diciendo, si firma abajo el cuadro es falso. Entonces eso para los coleccionistas, para todo el amante del arte, pues es una catástrofe, porque tú ves un cuadro de Pisano firmado abajo y es falso, pues porque alguien escribió un día que solo firmaba arriba, que nunca los fechaba, que nunca los titulaba. Entonces, claro,
al empezar este libro, yo lo que quería era que todas esas cosas que se iban diciendo siempre, que ya veía que no eran ciertas, pues ponerlas claras. Yo he comprado muchos cuadros de Pisano de corrida y puedo certificar que todos los cuadros, no todos, pero de la época de los 40-50, firmaba muchísimos abajo, muchísimos. Y aquí tenéis pruebas de 2 de ellos. También los titulaba detrás, por ejemplo, el de la izquierda, pues se ve en la foto que vamos a ver después, cómo está el título por detrás también. Y también lo solía fechar. Entonces, ya con este libro, pues a partir de ahora me imagino que ya la gente, cuando vea un cuadro de Pisano firmado debajo, o fechado, o titulado, no va a decir que no es de Pisano. Y aquí tenéis la prueba del cuadro por detrás, el que vimos antes, como pone en Gaonera por Pisano. Y este cuadro que es del funcionista de Luis Pacheco. Y luego tenemos otro cuadro en el cual, todavía más, está firmado, y firmado arriba en este caso, pero fechado en el 48, con lo cual se ve que firma y fecha los cuadros, y por detrás está titulado Paisanos, Castilla, refirmado Pisano, situado París y fechado 48. O sea que ya solo con esta prueba ya no se puede decir que Pisano no titulaba, ni firmaba, ni fechaba. Con lo cual, esto ya está aclarado. Luego también quería hacer hincapié pues, en cómo era Pisano, a nivel de su generosidad, de cómo ayudaba a la gente, cómo ayudó para la escuela de arte, a nivel político, a nivel de sus alumnos, de enseñar a la gente. Y también lo que he querido meter en este libro es los artículos de periódicos que he encontrado, que justamente André Licuat tenía muchos en sus archivos, que es el mejor medio en que se puede ver en la época qué opinaban los críticos de arte en esa época y también los proyectos que tenía Pisano en esa época. Porque muchos artículos hablan de Pisano que quería exponer en Bilbao, que quería exponer en otro sitio o en otro. Entonces se puede seguir también, como todo libro es cronológico, se puede también seguir la evolución de su carrera, sus exposiciones y lo que pensaba la gente de él. También he incluido en el libro pues, cosas inéditas como esta carta, un poema que le escribió Mathilde Camus a Pisano en el 73, y el padre de Eric Licuat tenía en sus archivos el original, y está dedicado para ti, Eduardo Pisano, y para tu inimitable y vigorosa pintura, el homenaje de mi admiración convertido en poesía y amistad. Mathilde Camus, Santander, 29/11 del 73. Entonces, esto está reproducido en plena página del libro, con lo cual también se puede leer bien. A la derecha vemos lo que decía antes, los catálogos, las portadas. Este era el boletín municipal de la gran exposición de retrospectiva en San Cloud, que se hizo en el 74. Y entonces, cuando podía, escaneaba lo que es la portada del libro, y en el interior se veían también fotografías de cuadros suyos. Luego otra foto también bonita, esta, es en esa exposición del 74, en San Cloud, en el cual vemos la mujer que está ahí con el bolsito en la mano, es Francine Serrer. Esa es la alumna de Pisano que me prestó los 2 dibujos que vimos al principio, de cuando Pisano era joven. Y esta chica pues era como Berta Fernández, que era una alumna de Pisano, iba al estudio de Pisano a pintar, le enseñó a hacer monotipos también, y tuvieron una amistad enorme, y sigue viva con su marido, Serge Barthélemy, y fuimos a su casa a verla y nos contó también muchas cosas sobre Pisano. La que veis a la derecha lo adivináis, es la famosa Marina, la hija de Rosa Ubach, es por ella por la que se casó Pisano. Y ya ahí pues tendría, no sé, 6, 7 años. Y luego el señor grande que está ahí, pues uno de los hijos de Jacques Vidal, el famoso marcador que expuso a Pisano allí en París. Este es Cisco, uno de los 3 hijos, que este era pintor también. Entonces estas son fotos que las tenía también el padre de Eric, con lo cual son cosas inéditas que en Cantabria no se pueden conseguir. Luego, siendo cronológicamente, pues más catálogos de exposiciones. Esto es en Barcelona, en la Sala Nonel, que hizo una exposición individual, está la portada. También he querido poner los diferentes artículos que se han escrito sobre él, o los diferentes diccionarios en los que su pintura, él ha estado incluido, como el famoso Benecit, que era como la Biblia antes de que entrara internet. El Benecit era un montón de tomos, y todo el mundo los tenía, todos los marchantes, los coleccionistas, y si tú estabas en el Benecit es que tú eras realmente importante. Entonces, justamente el Benecit, el que lo incluyó en el Benecit fue André Licuat. Ya el padre, ya en su día, hacía todo lo posible para que Pisano estuviera donde tenía que estar. Y luego también está el famoso libro de la pintura montañesa de Antonio Martínez Cerezo, que también lo he incluido, o sea, todo lo que ha escrito sobre él.
Esta página que ves aquí no está en la versión francesa porque lo descubrí después y me gustó tanto que la quise incluir en el español. Porque este dibujo que ves aquí es un dibujo muy bonito, hecho en el 47. Es un autorretrato de Pisano, hecho por él. Y es muy bonito. Entonces, este artículo salió en una revista recopilatoria, un álbum de las exposiciones de los artistas españoles en Toulouse y en París. Y eso, bueno, pues en internet, pasando muchas horas, mirando revistas y revistas, al final llegas a conseguir toda esta información. Y en esta revista, pues en el interior también aparecen las obras de Pisano, que no se leerán mucho, pero aparece también una que se llama Apocalipsis, Paisaje, Llanto a Lorca, Reflejos de Luna, Autorretrato, Castellanos, que a lo mejor podría ser la obra que vimos antes. Bueno, no podría ser porque estaba fechada en el 48 y este fue en el 47, ya la descartamos. Y luego habían 4 dibujos. Y vemos como aquí también pues ponía con Ginés Parra, peinado, y bastantes pintores muy conocidos, Soteras. Luego pasamos a otra persona también que ya sueles conocer las fotos, que hay muchas arriba en la sala del museo, en la sala bibliográfica, que era un joven fotógrafo japonés que se llamaba Bill Kazuo Tamama. Y es la gran foto que está en la sala bibliográfica, en el autorretrato suyo pintando en su taller, él es el que la hizo. Entonces en esta foto aparece una hermana de Eric, la marquesa de Seillat, André Licua, el padre de Eric, su mujer, Lilian, y ahí aparece Bill Kazuo Tamama, que en su casa en San Cloud en el 96. Y debajo, también lo incluí, es el hijo de Eric, Edward, uno de los hijos de Eric, que fue a visitarlo hace poco, en el 2015, y con una amiga. Y ahí vemos cómo sigue en vida este fotógrafo, y ya veréis que sigue a tope. Porque tiene ya el libro en francés. Esta es una foto suya del 2020 que nos envió él. Está muy orgulloso de que hayamos puesto todas sus fotos en el libro y nos ha cedido los derechos sin ningún problema. Y ve como en Tokio hay cuadros de Pisano, que tiene ahí una buena colección. Tiene incluso un café que se llama Café de París y que suele hacer exposiciones, y no descartamos que sea una exposición de obras de Pisano también en Tokio. Entonces ahora vamos a ver algunas fotos de las que ha hecho él. Estas son fotos que hizo Tamama en 1977 en el primer taller que tuvo Pisano en Montparnasse. Era en el número 33 de la calle Vercingétorix. Y en la foto esta que es horizontal, no sé si lo veréis, se ve a la derecha Pisano esperando para cruzar. ¿Se ve algo? ¿Veis algo? Y está ahí esperando para cruzar. Y a la izquierda se ve como todo destruido, porque era la época en que Montparnasse se iba a remodelar todo y iban a construir la famosa torre de Montparnasse que existe hoy en día. Entonces el Estado desahució a toda la gente que vivía alrededor para hacer esa torre, y fue cuando tuvieron que destruir el primer taller de Pisano de la calle Vercingétorix. Entonces aquí vemos una foto en la que aparece Pisano con André Licua, el padre de Eric, y todas estas fotos son las que hizo Tamama de su taller, el primer taller antes de ser destruido. Y hay muchísimas más en el libro. Aquí os he puesto unas cuantas para que os hagáis una idea. Luego, cuando lo desahucian, pues va a pasar a otro taller, también en Montparnasse, en el 29 Boulevard Edgar Quinet. Y en la foto que veis, pues la casa suya es la que está en medio, y desde ahí, en la entrada, pues se veía la torre de Montparnasse. Entonces yo también entré allí para verlo. Entré al jardín que hay en el interior, intenté buscar cuál sería su ventana, porque a la izquierda hay unas fotos que nos pasó la familia González de la Vega en sus archivos, en las que aparece en el taller en el nuevo taller de Pisano, pues aparece Ernesto González de la Vega con su hijo el escultor Jesús González, y 2 pintores de Salamanca, Miguel Ángel Gasco y Ricardo Miguel Miñambres, que también han expuesto con Pisano en el 88 en exposiciones post-mortem. Luego aquí llegamos ya a la muerte. Entonces en la parte de la muerte pues he querido poner todos los artículos que salieron en la época, porque había artículos muy interesantes y muy bonitos de todos los homenajes que le hicieron. También la esquela que salió en el periódico. Y luego ahora vamos a hablar un poco también de otro coleccionista. Aparte de Eric Licua está Jean-Claude Tormos, que Tormos también es el segundo francés, también coleccionista de Pisano, que también tiene una gran colección. Y este señor, pues el abuelo era cántabro, era de Cueto. Entonces vino a Francia en 1910, y la casualidad es que vivían en Saint-Cloud al lado de André Licua,
Quiere decir que había una casa que una calle daba, una ventana daba a una calle, y la casa de André Licois, y como era una esquina, la otra daba a la casa de Jean-Claude Tormos. Y Jean-Claude Tormos, el padre, tenía una tienda de frutas y verduras. Entonces la familia Licois iba a ver a la familia Tormos a comprar frutas y verduras, y muchas veces pues hicieron amistad. Entonces, como el padre de Eric, André Licois, hablaba español y sabía que Tormos era de origen español, pues le dijo un día: vente que te voy a presentar a un pintor. Entonces le invitó a la Galería Jacques Vidal, y allí Jean-Claude Tormos conoció a Pisano. Y ya hicieron buena amistad, incluso le decía muchas veces cuando se iban de viaje que viniera a guardarles la tienda, y Pisano iba a la tienda a guardar las frutas y verduras durante el tiempo que estuvieran de vacaciones la familia Tormos. Luego la familia Tormos se mudó un poco a las afueras de París, a Garches, y aquí tenemos una foto también muy bonita que me dio Tormos, con la mujer de Tormos, Catherine, con Pisano. Y él me contaba pues que Pisano iba una vez a la semana a su casa, cogía el tren, iba para allá, pasaba una velada, le gustaba bien su vinito, su whisky, y que luego se iba siempre pronto porque quería volver pronto a París para recoger a Marina a la salida del colegio. O sea, que se ve que el lado paternal ese de Pisano lo llevaba siempre consigo, aunque aquí ahora se ve todo junto, pero cuando lo vas estudiando al principio lo ves todo por separado. Aquí ya, como ya sabes quién es Marina, pues ya la historia que te cuenta Tormos pues ya tiene su lógica. Luego ya Tormos se muda mucho más lejos, hacia Céret, que es en el sur de Francia, pero viene muy a menudo a París, a la Galería Vidal, y hablar con ellos. Entonces Tormos pues le prestó ya su día, y aquí entramos con Carmen Carrión. En el 2003 la Galería Carmen Carrión organiza una gran exposición de Pisano, y entonces la exposición la hizo con las obras de Tormos que les prestó. Entonces aquí es cuando ya Carmen entra en acción exponiendo ya Pisano con una buena colección, y ya como Tormos y Eric se conocían, pues ya es cuando el trío se forma: Carmen Carrión, Eric Licois y Jean-Claude Tormos. Luego Tormos se ha separado un poco más, aunque estuvo aquí en la inauguración de la sala del museo, estuvo Tormos. Ahora está un poco enfermo y tenemos menos noticias suyas. Y entonces ya se empiezan las donaciones, que es la otra parte del libro, en el cual ya entran Carmen Carrión, Eric Licois y ya los diferentes gobiernos que han pasado. Entonces se empezó con la donación del Via Crucis en la parroquia de San José Obrero en el 2016. Luego se hizo, bueno, que en el libro, aquí solo he puesto esta foto, pero en el libro hay varias páginas porque lo que quiero poner es todas las fotos de la inauguración con todo el estrado, luego el coro de Leonardo Garcilaso cantando, luego también todos los políticos en la foto, o sea, para que conste ya para siempre toda esa donación como fue desde el principio hasta el final, incluso también todas las obras colgadas en el Via Crucis colgado en la iglesia. Luego fue la donación al Museo Diocesano de Santillana del Mar, que donó 3 obras también, y aquí tenemos el párroco Jesús Fernández con Eric Licois, el alcalde Isidoro Rábago, Enrique Campuzano, Matilde Ruiz y yo. Y luego está pues la creación del Museo Pisano. Entonces pues aquí se puede ver una de las fotos con Francisco Fernández Mañanes, José Manuel Cruz Viadero, de Barranea. O sea, en toda esta etapa de donaciones y de puesta en alto a Pisano, pues han pasado diferentes gobiernos, con lo cual las fotos suelen cambiar los que están. Y también hay muchísimas fotos de la sala, de cómo están estados los cuadros, de los periódicos, toda la prensa que hubo. Y eso fue ya en el 2018, y llegamos ya por lo que yo había empezado, por las conferencias de Carmen Carrión. Entonces, también con estas conferencias, Pipi Campuzano, que aprovecho para agradecerle todo lo que hace, con todas sus fotos y todos sus vídeos, que la verdad es que sin él no se podrían hacer muchas cosas. Gracias a muchas de las fotos que ha hecho, pues con Pipi Campuzano, pues hemos ilustrado también los carteles que suele hacer, las diferentes conferencias, la foto con la gente que suele hablar en cada momento, y así pues en el libro aparecen las 4 conferencias que se hicieron. Y luego la última exposición que hizo Carmen, que está en el libro, porque yo paré en el 2019, y ella iba a empezar una serie de exposiciones con Pisano en colecciones en Santander y luego en Torrelavega. Y aquí nos paramos en la de Santander, que fue la última cuando yo ya decidí luego cerrar el libro. Pero no quería cerrar el libro sin hacer un homenaje a la Escuela de Arte, porque sí, porque lleva su nombre. Y entonces, como estábamos con Eric Licois, pues fuimos allí a verlos, a ver la escuela,
porque nunca la habíamos visto tampoco. Entonces la escuela, como sabéis, fue inaugurada en el 78, no estaba situada donde está situada hoy en día, y sin embargo había profesores que seguían, como Berta Fernández Abascal, que estuvo en un principio y siguen siendo profesores ahora. Y entonces fuimos allí a la escuela, nos hicimos una foto de grupo, allí también con Pablo Burgos, y nos acompañó José Antonio Gómez, y Enrique Campuzano también nos acompañó, y allí están pues con los dos directores, con Berta Fernández Abascal, con Pablo Burgos, y los alumnos que estaban en ese momento allí, que también nos hizo ilusión saber que habían 2 alumnas que ya estaban cuando Pisano también estaba allí en la escuela, y de vez en cuando pasaba a dar algún curso, y habían conocido ya a Pisano en vida. Y luego pues la otra foto es una foto pues del famoso Tórculo, que con la generosidad de Pisano y otros artistas de la época, pues vendiendo cuadros consiguieron comprar el Tórculo para la escuela, que le hacía mucha falta. Y entonces pues ahí también hicimos la foto del famoso Tórculo. Entonces, en cuanto al libro, no me he querido alargar contando todo paso por paso, han sido anécdotas. Lo que sí era una cosa muy curiosa, que sí la quiero compartir con ustedes, es que hace poco compré un cuadro de Pisano de corrida, y para que veáis también cómo son las cosas, que tampoco hay que creer todo lo que se ve. Detrás del cuadro aparecía, aparte de una carta, aparecía este desplegable, ¿no? Que está impreso, no es que esté escrito a mano. Con un cuadro de Pisano, que no era el cuadro que compré yo, era otro, pero una especie como de currículum muy, muy, muy elogioso, demasiado a mi gusto, que en teoría pone que está extraído de una revista del año 47. Ahora estoy investigando esa revista, si en verdad ese artículo se hizo. Porque empieza a hablar de él bien, solo que luego empieza a decir que es el alumno preferido de Zuluaga, cuando sabemos que era con Solana, con quien iba a verlo y con quien estaba con él y tal. Luego dice también que las plazas de toros más grandes de España, de Sevilla, de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, de San Sebastián, todas conservan preciosamente muchos de sus cuadros en sus museos. Cosa que no lo creo, tendría que investigar, pero no lo creo. Y lo que ya me dio más risa es que luego dice que ha pintado los grandes matadores y toreros españoles, tal que Belmonte, Lalanda, Canitas, Andaluz y los ancianos, Victoriano de la Serna, Vicente Barrera, Antonio Márquez, Manolo Bienvenida. Tampoco he visto yo muchos cuadros en que se vean esos toreros y con los nombres, y ya lo máximo ya, que con todas las personas que he hablado, nunca nadie me habló de ello, es que dice que Pisano vivió y residió mucho, mucho tiempo en América del Sur, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, y las principales ciudades, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso, todas le han comprado cuadros, y todas esas ciudades tienen cuadros suyos. Entonces, claro, esas son las cosas ya para reírnos, ¿no? Para decir que cuando investigas también sobre un pintor, te encuentran cosas así, que luego, si no eres muy, así como yo, un poco suizo, pues lo copias y lo vuelves a poner. Y al final hago un libro en el que vuelvo a decir todas esas chorradas que no son ciertas. Y ya para acabar, en los archivos de André Licua he encontrado esto, que hay que investigarlo, que André Licua puso una notita, porque él tenía todos los archivos, el padre de Eric, por años. Y es una mina, porque tiene desde el 67 que conoció a Pisano hasta que se murió el padre, que fue en el 2003, creo, algo así, ¿no? Entonces, lo tiene todo por carpetas y tiene todo, cartas, periódicos, catálogos. Y entonces, en el 74 aquí tenía una cosa que pone Galería Artogar, que al final lo encontré que sí existe, se llama Artogar todo junto, de Bilbao. Han expuesto muchos pintores, conocidos además. Y aquí pone que Galería Artogar, Mesía Ramón Maoño, no han encontrado quién es, Gran Vía 18, Bilbao, salida de París el lunes 18 de febrero del 74 por la tarde y la exposición hasta el 20 de marzo. Entonces, claro, esta es una información que habrá que investigar, porque en todo el currículo que al final hemos actualizado no aparece en ningún lado que Pisano pusiera en la Galería Artogar de Bilbao. Pero también era para mostraros cómo en todos los archivos siempre hay que investigar, y ahora pues seguiré investigando para ver si encuentro algún archivo en que aparezca que Pisano en el 74 expuso en esa galería. Y aquí está todo. O sea, agradeceros vuestra presencia, y ya cuando tengáis libro en mano pues ya lo podréis leer tranquilamente. Si queréis preguntar algo... Te digo, posiblemente la exposición del 74, según Antonio Martínez Cerezo, es una exposición que estaba cerrada, pero que al final no se hizo, y que Eduardo Pisano estaba muy enfadado
porque al final le habían dicho que no, porque los cuadros eran demasiado provocativos, ¿vale? Entonces parece ser que el galerista sí quería hacer la exposición, pero que la mujer del galerista le dijo que no y se anuló la exposición a última hora. Muy interesante esa información. Te lo digo porque es una información que tengo que me coinciden las fechas, el 74. Pues mira, muy interesante para esa... no ponerla en su currículum, pero ya saber por qué no se hizo y por qué estaba... sí, dice que eran desnudos, entonces el galerista sí quería hacer pero en la época los desnudos no tenían problemas. Bueno, pero bueno, al parecer la mujer del galerista era muy poderosa y dijo que no se hiciera esa exposición. Existe una carta en la que Eduardo Pisano le escribe a Antonio Martínez Cerezo muy enfadado, diciendo que al final esa exposición se canceló a última hora. Entonces lo digo para que si investigas... Vale. Que sepas ya no investigaré tanto. Esa es la exposición del 74 que al final no se llegó a hacer, ¿vale? Pues genial. Es que también hay que decir que Pisano también tiene un problema. Como André Licua era su mecenas y le compraba todos los fines de semana lo que hacía, lo que pintaba, pues se sentó un poco en sus laureles y pintaba ya lo que quería. Por eso tienes esa personalidad. O sea, fueran cosas más oscuras, más claras, desnudos, cosas muy fuertes, él lo pintaba, porque no tenía necesidad de ganar dinero para vivir. Entonces, y por otro lado, el problema que he visto que escribe André Licua en sus archivos, es que Pisano, al final, lo que muestra André Licua es que se dejaba ir tanto que no quería casi exponer. Por eso por lo que se han hecho tantas cosas luego. Porque él en vida, como ya vendía los cuadros, pues si le llamaban para exponer, exponía. Pero que no era el que levantaba la mano para decir yo quiero exponer. Y eso también es lo que ha frenado un poco su fama. El hecho de que en vida no era tan amigo de galeristas es lo que también ha hecho que ahora tengamos que hacer todo este trabajo de rehabilitación para que su obra se reconozca. ¿Alguna pregunta más? Porque cerrará el acto el alcalde de Torrelavega. Javier, por favor, si quieres estar reconocido. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, primero quiero felicitar a Jorge por su magnífica conferencia. Agradecer a Carmen Carrión que nos haya dado la oportunidad de reescribir este libro, de traducirlo e imprimirlo en castellano para que todos los torrelaveguenses podamos disfrutar de él. Y, como no, agradecer a Eric Licua el esfuerzo que hace por atesorar y por dar a conocer no solo el legado de Eduardo Pisano, sino también el legado de su padre, lo cual le honra. Hay muchas casualidades en esta sala hoy. Estamos en la Casa de Cultura, Hermilio Alcalde del Río. Estamos hablando de un pintor torrelaveguense, Eduardo López Pisano. Comparto apellido con él, aunque alguno me lo quiere robar, igual que se lo robamos al artista, pero a donde quería llegar. Hermilio Alcalde del Río y Eduardo López Pisano fueron compañeros. Hermilio Alcalde del Río, director de la Escuela de Artes y Oficios, y Eduardo López Pisano, alumno, Escuela de Arte y Oficios, que en unos meses espero que los torrelaveguenses recuperemos y estaremos junto al Conservatorio de Música y Danza de Torrelavega. Y Hermilio Alcalde del Río, casualmente, otro de los grandes de Torrelavega, que hace apenas unos días también se ha conseguido, quería darle las gracias al consejero, inaugurar el Centro de Interpretación del Arte Rupestre de las Cuevas del Monte del Castillo, que él mismo fue el descubridor junto a Alberto I de Mónaco, si nadie me corrige. He cometido una pequeña ofensa, no he saludado a las autoridades, perdonadme, este es un acto importante, lo debe ser. Tenemos aquí a 3 exalcaldes de la ciudad, Blanca Rosa Gómez Morante, Ildefonso Calderón y Javier López Marcano, y muchísimos vecinos y vecinas de Torrelavega y de Santander que vais a poder disfrutar de este libro. Pero no sin antes, me gustaría entregarle a Eric, si así lo tiene bien, un detalle en nombre de toda la corporación. Eric, por favor, si puedes subir. Esther, ¿me acompañas?
En reconocimiento a su labor, el excelentísimo Ayuntamiento de Torrelavega, a Eric Licua, en reconocimiento a su labor de mecenazgo con el legado de Eduardo López Pisano y su generosidad con la ciudad de Torrelavega. En Torrelavega, 14 de marzo de 2023. Je ne parle espagnol que quand je viens ici, c'est-à-dire 2 fois par an. Donc, mi español yo lo practico solamente 2 veces cada año cuando vengo aquí a la ocasión de cualquier se pasa por Pisano. Pero hoy he visto el museo, la colección es magnífica, realmente magnífica. Yo he sentido que no podía tomar mejor pinturas que las que hay aquí. No solamente es una donación, pero una donación de las mejores pinturas de Pisano. Y también tengo que decir que Monsieur Jorge Rodríguez de Rivera ha hecho un trabajo fantástico con la deliciosa Carmen. Bueno, han trabajado juntos y este libro. Muchas gracias. Sí, Eric, es esencial de que el libro hace que se conoce, sabe una vida extraordinaria entre 2 países, con una época muy difícil, con la guerra y todo lo que pasa, y la ayuda que recibí de un francés que era un poco enamorado de España, mi padre, yo decir esto, y que tantos años han pasado, y desde este momento por el futuro hay todo que se puede reunir, libros, pinturas, amigos, la asociación, todo esto en el futuro tiene una base. Y muchas gracias porque usted viene un poco ahora joven comparado con esa historia, pero España siempre ha tenido tan grandes pintores, que no únicamente Picasso, después de Picasso había otros, esa descubierta de un talento tan grande es un inmenso placer para nosotros y para mí en particular. Gracias, muchas gracias. Un día extraordinario. Sí, eso es, lo que Carmen, lo que se nos había también olvidado antes, gracias a la Asociación de Amigos de Pisano, que es la que ha impulsado el que el libro se edite en español. Efectivamente, hay que agradecer. Porque eso hay que agradecerlo porque llevamos tiempo intentándolo y al final se ha hecho realidad gracias al esfuerzo que han hecho. Ahora a la salida podrán coger un libro cada uno. Se lo merecen por haber aguantado tanto tiempo aquí.